Hola, ¿qué tal, mujeres valientes? Estamos en un nuevo episodio, ya con nuevo tema y pues también con una nueva invitada. Recuerden que ya estamos en la segunda temporada de Mujeres Valientes y pues también les recuerdo que en la primera temporada tuvimos entrevistas con nuestras mujeres valientes, quienes nos contaron gran parte de su historia de vida, pero esta segunda temporada, Dios mío, estos expertos están cada vez mejor, nos comparten gran parte de su conocimiento, de su experiencia de vida y sobre todo, pues la experiencia que tienen también como personas migrantes. Y hoy no es la excepción porque tengo una invitada tremenda. Pues ya también otros invitados que hemos tenido la han referido porque la conocen, porque han trabajado con ella y bueno, pues ahorita la van a conocer porque se las voy a presentar. Y nuestra invitada de hoy es Andrea Mayoral. Ella es psicóloga, actualmente vive en Alemania desde agosto del 2023, pero tiene la experiencia de haber vivido en diferentes países. Desde junio del 2005 ha estado en Francia, en España, Alemania, Serbia y Países Bajos. ¡Wow! Bastantes países ya ha recorrido. Y ella también es escritora de varios libros. Empezó con un blog, El aprendiz de letras, lejos de la casa, ser madre e historias de vida. Ella también es youtuber y pues por supuesto tiene su canal. La van a poder encontrar como Andrea Mayoral, donde habla de temas de psicología, desarrollo personal, ser feliz, migración y superación personal. Temas súper, súper interesantes. Ella, pues como les comenté antes, es escritora y es la autora de libros como Vivir en el extranjero, 10 historias para migrantes, Lejos de casa, una guía que ayudará en su proceso de adaptación en el extranjero, y ABC en Ciudad Diccionario Leer para Aprender, y Ser mamá no es jugar con muñecas. Ay, es que nada más de leer los títulos se me antoja leer todos y no sé con cuál empezar. Pero bueno, por supuesto, es coautora de varios libros. Uno de ellos es Amor Multicultural y Cuando el amor triunfa sin fronteras. Ella es experta de desarrollo personal, terapia de pareja, también es co-creadora de una organización de apoyo al migrante latino en Alemania, donde realizan campañas de prevención psicoemocional para empoderar la comunidad hispanohablante y evitar el fracaso laboral a causa del choque cultural que nos pasa tanto y que hemos escuchado con las entrevistas de nuestras mujeres valientes. Y bueno, ella también es conferencista online y también de forma presencial desde el año 2022 en diferentes instituciones gubernamentales y de apoyo a hispanohablantes. Y por supuesto, pues trabaja desde el 2010 como psicóloga online con la comunidad latina migrante por acá en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Tiene varios programas, uno de ellos es Reinvéntate exitosamente en el extranjero, Construye una relación de pareja extraordinaria, Reinvéntate y encuentra tu camino de realización en el extranjero, Transformación mental y el arte de prosperar en el extranjero. Wow, pues como les dije, tenemos una invitada tremenda. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Stacy, gracias por tu invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con tu audiencia para poder hablar de mi vida, de lo que ha pasado y de toda esta experiencia que tú ya acabas de comentar, un poquito larga, pero bueno, es que ya llevo 18 años viviendo acá, en el extranjero. Claro, pero bueno, vale la pena porque nuestras mujeres valientes deben de saber quiénes nos están compartiendo sus temas y sobre todo pues para que tengan esa seguridad de que son personas que pues se han preparado, pero también han vivido sus propias experiencias como tú. Y hoy nos vas a hablar de la migración como detonante de heridas emocionales. Cuéntanos. Eso. Cuéntanos un poco de ti y bueno, después del tema. Claro, exactamente. Bueno.
Yo me he especializado en el tema de migración porque yo misma soy migración y sufrí del síndrome del migrante, que es un poco distinto a los duelos migratorios o al estrés de aculturalización, ¿no? Entonces, durante todos estos años que he estado trabajando con mujeres y hombres migrantes como yo, he detectado pues que van muy de la mano todos los procesos, rupturas, dolores y complicaciones en la migración con las heridas emocionales de infancia. Entonces, es la migración un detonante. ¿Qué quiere decir que es detonante? Que nosotros en nuestra infancia tuvimos muchas experiencias de pronto negativas que nos crearon temores, miedos o falsas creencias sobre quiénes somos nosotros, pero la solucionamos. En la adolescencia se supone que es cuando uno ya toma como la decisión de quién voy a ser yo, se estabiliza la personalidad y empezamos nuestra vida adulta con ciertos criterios que nos dan estabilidad. Pero entonces vienen procesos de la vida que nos tambalean esta personalidad. Dentro de esos procesos de vida, pues está el ser madre, también perder un familiar importante o de pronto quizás también perder un empleo. Pero la migración es uno de los aspectos más fuertes de transformación en nuestra personalidad porque de verdad es como sufrir un terremoto. Entonces uno migra y al migrar absolutamente todo lo que teníamos en nuestra cabeza, todo lo que creíamos que así era y cómo debía funcionar el mundo, resulta que no es, y empezamos a dudar de nosotros, de quiénes somos, de nuestras cualidades, de nuestras habilidades, incluso de nuestros títulos o de lo que hemos estudiado. Y claro, ahí es donde se reabren nuestras heridas emocionales o salen a la luz porque las teníamos bien ocultitas, bien escondiditas por ahí, y claro, la migración es un detonante de heridas emocionales que si no las sanamos, que si no las trabajamos, pues van a ser esa piedra en el camino con la que vamos a estar tropezando constantemente. Ay, qué importante es esto porque yo que también soy migrante, creo que también lo he vivido en algún momento y nuestras mujeres valientes entrevistadas comentaban algo que tú decías. ¿Sabes que nos vamos sintiendo como chiquititas, como niñitas otra vez cuando estamos en un nuevo Ujú. país? Y yo creo que con la gran necesidad de que nuevamente alguien te proteja, que nuevamente alguien te ponga atención o incluso te dé un abrazo y te diga todo va a estar bien. Supongo que eso tiene que ver con estas heridas que dices que se van abriendo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo en mi libro, tú misma lo dijiste, Lejos de casa, que lo tengo acá, explico muy bien el proceso psicológico y emocional que vivimos durante la migración. Y lo que nosotros experimentemos depende mucho del motivo que tuvimos para migrar. Es decir, no es lo mismo una persona que migró por trabajo, una que migró por estudio, una que migró por amor, que muchísimas mujeres migramos por amor, estoy en ese grupo, una que migró de pronto perseguida o porque tenía problemas políticos en su país o, bueno, riesgos de vida y tuvo que migrar obligada, o una persona que lo hace porque es un nómada en la vida, le gusta la aventura, ¿no? Entonces son como esas 5 categorías. Dependiendo de ese primer pensamiento que me llevó a migrar, es como voy a experimentar mi experiencia, ¿sí? Y es verdad, a veces nosotras las mujeres nos sentimos como perdidas en el extranjero y nos agarramos de lo primero que veamos porque claro, todos necesitamos soportes emocionales, más, por ejemplo, si migramos por amor, tendemos a desarrollar una dependencia afectiva de nuestra pareja porque es la que nos da como la solidez. Si migramos por trabajo, entonces tendemos a establecer una dependencia afectiva del trabajo porque relacionamos nuestra parte laboral con la parte afectiva. Y así sucesivamente el estudiante se aferra a su estudio, aunque el proceso en ellos es un poco distinto. Entonces, sí, es común y normal que nos sintamos perdidos, que busquemos algo que nos dé esa estabilidad y a veces en esa búsqueda empiezan a salir todas estas heridas emocionales de rechazo, de abandono, de traición, de humillación, de injusticia que hace
que perdamos un poco el control de nuestras emociones y también de nuestros pensamientos. Wow. Sí, ya habíamos hablado también con algún otro de nuestros expertos y pues ahí también vamos conociendo esta palabra que ya, pues ya la asociamos todas las personas que migramos, duelo migratorio, ¿no? Y que tú también pues lo manejas bastante bien. O sea, estas emociones que están arriba y abajo y que de repente nos sentimos tristes y de repente motivadas, pero de repente nos queremos regresar a nuestro país y de repente nos sentimos solas y bueno, todas esas emociones eufóricas que llegan a nuestra mente y que viene con esta parte de los procesos o del proceso migratorio. ¿Cómo llevan un poquito esta parte del proceso migratorio en cuanto a estas emociones, Andrea, las personas que migramos? Bueno, aquí es importante diferenciar que existe el estrés de aculturalización, que existe el duelo migratorio y que existe el síndrome del migrante. Y lo enumeré de esta manera porque el estrés de aculturalización es un poquito menos fuerte que el síndrome del migrante, ¿no? Entonces vamos como de lo más leve a lo más complicado en el proceso migratorio. Cada persona es distinta. Yo siempre digo que migrar es como vivir un terremoto, ya lo dije antes, pero la diferencia es que nosotros tenemos una casa. Esa casa es nuestra personalidad. Y los que hemos vivido en Latinoamérica, creo en todos los países tiembla, vemos que a veces hay un terremoto, un movimiento telúrico y hay una casa que se derrumba por completo y se cae y queda allá en el piso. Y hay otras casas que parece que no les pasó nada, que quedaron totalmente de pie, que quizás se les movió una teja, pero nada más, ¿cierto? Y hay otras a las que se les hicieron unas grietas que en últimas toca llamar a un experto y preguntar, ¿hay que demoler la casa o hay que solamente arreglar la grieta? ¿No? Entonces, en esa comparación que estoy haciendo, digamos que el estrés de aculturalización es el proceso normal que vive una persona cuando tiene que aprender otro idioma, entenderse con personas que piensan diferente, conseguir un nuevo empleo, pero tiene una personalidad tan fuerte, tan segura de sí misma, que en la migración no les tiembla su personalidad. Siguen siendo las mismas personas, pues de vez en cuando tienen sus momentos de crisis, como todo el mundo, extraña a su familia, es verdad, pero se mantienen estables emocionalmente en el extranjero. Ese es el estrés de aculturalización. Es un estrés, por lo tanto genera malestar, pero no es muy grande el problema. Después seguimos con el duelo migratorio. Ahí aquí aparecen las grietas. Aquí depende de qué tan profunda sea la grieta, es mi proceso migratorio, ¿no? Tú misma lo dijiste, ya conocen el término, en mi libro lo explico un poco mejor. Hay 7, 7 duelos migratorios a superar, 7 duelos, el duelo por la familia y los amigos, el duelo por la, se me fue ahorita, bueno, el duelo por la cultura, por lo que yo vivía en mi país, el duelo por la naturaleza que tiene que ver con los olores, los sabores, los colores, El clima. el duelo por la persona que yo era en ese país, ¿cierto? Por mi personalidad, la personalidad que yo tenía en mi país, el duelo por el estatus social, ese rol que yo cumplía en mi familia, en mi trabajo, en mi cultura, en mi sociedad, el duelo por cosas materiales que haya perdido, mi carro, mi casa, las cosas que tuve que vender, la ropa, los zapatos, cosas importantes para mí, y el duelo por la cultura. La cultura, que es lo que me dice cómo comportarme en las diferentes circunstancias. Entonces pueden aparecer las 7 grietas, pero por experiencia como psicóloga me he dado cuenta que por ahí aparecen 2, 3, máximo 4 de estos duelos. ¿No? Hay personas que les da igual las cosas materiales, les da igual la cultura, pero extrañan la comida y no saben qué hacer y quieren comer la comida que tenían allá, o extrañan su familia, o extrañan su trabajo, en fin. Entonces son esas grietas y hay que trabajarlas una por una, hay que entender por qué me duele tanto el haber perdido eso. Ahora, yo siempre digo, no es que lo hubiéramos perdido.
uno no pierde a los familiares, el papá, la mamá, los hermanos están allá, solo que nos distanciamos. Pero hay cosas que sí se pierden. Si vendí el carro, si vendí la casa para ocupar el tiquete y poderme venir, pues sí, se perdieron, ¿no? Pero ¿cómo los vamos a reemplazar? En fin, ahí hay que trabajar cada uno de estos dolores, de estos duelos migratorios. Y después tenemos el tercer caso, que es el síndrome del migrante. Entonces, el síndrome del migrante se le cayó la casa. Definitivamente hay que volver a armar esa casa. Hay que estabilizar las emociones. Hay que volver a crearme un sentido de vida, una estructura de cómo comportarme socialmente, de quién soy yo acá en el extranjero. Entonces, es bastante complejo el síndrome del migrante, hay depresión, hay ansiedad, hay ideas suicidas, por ejemplo. Entonces, es muy importante que nosotros acudamos al servicio de un profesional. Con el estrés de aculturalización no es tan importante acudir, aunque sí, pues porque hay tips y maneras de manejar las emociones en este estrés. Con el duelo migratorio es más recomendable acudir con un psicólogo o con un profesional para que podamos manejar cada uno de estos duelos que se unen a las heridas emocionales, son dos conceptos distintos, y definitiva y absolutamente cuando estamos en síndrome migrante necesitamos el acompañamiento de un profesional e incluso necesitamos en algunas ocasiones el apoyo de un psiquiatra que nos dé la medicación adecuada. Entonces eso es un poco para poner como en contexto tu pregunta. Claro, y gracias por clasificarlo porque es muy importante, ¿no? Que las personas que nos escuchen posiblemente se puedan identificar con todo esto que estás mencionando y entonces ahora le pongan ese nombre y decir, ah, bueno, entonces tal vez yo tengo este síndrome o tal vez yo estoy solamente pasando un proceso de duelo migratorio, ¿no? Entonces, para que sepan también a quién dirigirse o con quién tratarse también. Oye, pues qué interesante, pero heridas emocionales. Híjole, es que estas heridas, ay Dios, yo creo que nos mueven muchas cosas, pero yo creo que sería importante que nos comentaras cada herida, ¿no? Para que, pues para que las personas que nos escuchen sepan en qué consiste, qué características tiene, qué sienten, cómo se sienten, ¿no? A nivel también, obviamente, este tremendo cambio, ¿no? De migración, cómo se van abriendo estas heridas. Bueno, existen 5 heridas emocionales. Cada una de estas heridas se abrieron en nuestra infancia, en el momento en que empezamos a tener conciencia de quién soy yo y qué lugar ocupo en el mundo, y por lo general fueron abiertas por mi relación conflictiva con mis padres o con mis hermanos, con otros familiares, incluso en el colegio, ¿no? Em, Muchas veces estas heridas pasan desapercibidas y como lo dije al comienzo, en la adolescencia se regulan, ¿sí? Se sanan algunas y otras las escondemos y aprendemos a vivir con ellas. Pero en el desarrollo de la vida siempre llegan momentos que tambalean nuestra personalidad, que tambalean el quién soy yo, momentos de crisis, momentos donde uno tiene que como retomar el rumbo de la vida desde otra perspectiva. Y como lo dije al comienzo, pues la migración es cuando nos ponen a dudar quién soy yo y para dónde voy. Una de las heridas que más se presenta es la herida del rechazo. Viene a ser nuestra primera herida de la cual vamos a hablar. Eh, ¿Cuándo se desarrolla? Pues cuando el papá o la mamá ha rechazado a ese niño o esa niña de alguna manera, ¿cierto? Este rechazo se puede dar en el vientre, ay, cuando se embarazó, ay, yo no quiero tener hijos, yo no quiero ser papá, no es el momento, X, y eso queda grabado en el inconsciente de ese bebé que va creciendo. Así después de que nazca, reciba todo el amor, todo el cariño, todo el apoyo, como que queda ese pequeño, no sé, detalle ahí en su inconsciente. Después viene el momento, a veces esta herida de rechazo se presenta por comentarios de los padres. O sea, si fue un niño deseado, se alegraron en el embarazo, pero pues no sé, rompió un plato, hizo alguna travesura y el papá y la mamá dice, ay, ojalá y nunca te hubiera tenido, qué mal que eres así de travieso, o sea, está rechazando ese niño. Entonces ahí se puede crear esta herida de rechazo, que consecuencias trae la herida de rechazo? Pues que la persona
se siente no amada y por lo tanto busca el amor a través del perfeccionismo. Quiere ser perfecta, porque la gente no me ama porque no soy perfecta, o al menos así funciona el pensamiento. En el extranjero es un problema, porque uno quiere ser perfecto y esto se manifiesta mucho con el idioma. Entonces, no hablo bien, es que no hablo bien, es que no me sale la gramática, es que tengo acento. Entonces empieza uno a luchar como con un huracán, porque siempre, y eso siempre se lo digo a mis pacientes, siempre vamos a ser migrantes, siempre vamos a ser extranjeros. Así hablemos perfecto el idioma aquí que estoy en Alemania. Si hables perfecto el alemán, la gente se va a dar cuenta que eres extranjero. O sea, aquí con este rostro, ese cabello, algo les va a decir que no eres de aquí. Entonces, siempre, si mi herida de rechazo se manifiesta, entonces voy a estar luchando contra mí misma, contra mi naturaleza y contra el ser migrante. ¿Sí? Me voy a sentir como avergonzado de ser migrante. La segunda herida viene a ser la herida del abandono. ¿Sí? Pues cuando se da el abandono, cuando el papá o la mamá literalmente abandonaron al niño o cuando lo dejaron al cuidado de un familiar, pero estos son abandonos de amor. O sea, hay estas dos clases de amor, el abandono cuando de verdad papá y mamá se fueron y me dejaron, o cuando se dio la adopción, o cuando papá y mamá estaban demasiado tiempo trabajando y no podían dedicar tiempo a mí, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo, Andrea Mayoral, yo desarrollé la herida del abandono porque mi mamá se tuvo que ir, me tuvo muy joven, se tuvo que ir a estudiar, a terminar el bachillerato y me dejó al cuidado de mi abuelo. Mi papá no podía cuidarme porque estaba trabajando para poder pagar los estudios de mi mamá. Entonces, de los 3 a los 5 años, yo viví con mi abuelo. Fue un acto de amor, tanto de mi papá de pagarle el estudio a mi mamá, como de mi mamá de dejarme a mí con mi abuela, pero yo era una niña de 3 años que a mí, yo que me iba a enterar de que me estaban dejando por amor para darme un mejor futuro. No, inconscientemente yo dije, no me quiero, me abandonaron, no soy perfecta, algo mal está en mí, por eso no me quiero, ¿cierto? ¿Qué genera la herida de abandono? Genera baja autoestima, entonces yo no me amo, yo no me quiero, y entonces yo estoy siempre con ese servilismo de cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti, ¿sí? Que en últimas ahora es mi gran fortaleza, pero antes era mi gran debilidad, lo que me hacía vulnerable a que las personas abusaran o me maltrataran o se aprovecharan de mí, ¿sí? En el extranjero eso también pasa, entonces mi baja autoestima hace que yo no coloque límites y muy probablemente me van a discriminar, se van a aprovechar de mí en el trabajo y uno siempre diciendo, sí, jefecito, lo que quiera, jefecito, y al final desarrollamos burnout, ¿no? Bueno, la tercera herida es la de traición. Traición se da cuando hay una palabra, una promesa que se rompe, ¿sí? La mayoría de las personas, cuando se habla de traición, dicen, pues cuando engañó el papá a la mamá o la mamá al papá le puso cachos, cuernos o como lo llaman en su país. Sí, por ese lado va el asunto, pero tiene más que ver con promesas no cumplidas, ¿sí? Entonces, claro, el papá engañó a la mamá, ahí se rompió la promesa de fidelidad, o la mamá engañó al papá, se rompió la promesa. Pero hay otras traiciones que se generan en el inconsciente donde hay promesas a los niños. Entonces, si te portas juicioso y sacas buenas notas, te compramos la bicicleta. Y el niño se porta juicioso, saca las mejores notas y llega a diciembre y la bicicleta nunca llega y pregunta, ¿y qué pasó con mi bicicleta? Es que no nos alcanzó la plata, ¿sí? Entonces hay una promesa rota en esto, ¿sí? Entonces el niño aprende a desconfiar de la palabra de las otras personas. La, la principal característica es que la persona se vuelve desconfiada, no puede confiar en los demás porque ya le han roto promesas, ya sabe que existe la mentira, ya. Y es más, son estas personas que dicen, detesto la mentira, no me gusta la mentira, dime siempre la verdad. Entonces, son personas demasiado inseguras frente a eso y ahí va los celos. Son posesivos a morir y cómo se manifiesta con el control. Yo tengo que controlarlo todo, tengo que saber dónde están las personas, tengo que saber cuánto dinero gana, tengo que saber todo, tengo que controlar. En el extranjero eso se pone muy complicado porque uno no puede controlar todo en el extranjero. El extranjero es caos y necesitamos acomodarnos al caos. Y a la persona que le gusta el control, pues no lo tiene, ¿no? Entonces ahí se desestabiliza bastante. Em, la cuarta herida es la de humillación, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se da?
cuando los familiares se burlan del niño, se cae y todo el mundo se cayó, y no sé qué. Entonces sí, son humillaciones de amor porque los adultos no son conscientes de que están haciendo avergonzar a ese niño, ¿no? También se da en el colegio con bullying, ¿sí? Esto es típico, típico de colegio, cuando a uno lo han humillado, lo han tratado mal, se han burlado del nombre, de la forma física, de cómo escribe, de cómo habla, en fin. La persona entonces se siente humillada y se mete como en su mundo interior, empieza a protegerse, se crea como esa caparazón y yo no quiero que me critiquen, ¿no? Entonces esta persona que es insegura, que habla pasito, que como que entro a una habitación y ojalá y nadie se dé cuenta que yo estoy aquí, ¿no? Entonces, en el extranjero es muy complicado encontrar empleo de esa manera cuando yo soy muy sumiso, muy calladito, muy que no nadie se entere de mi existencia, ¿no? Además, hablan tan pasito que las otras personas dicen que qué, y cuando sienten que no hablan bien el idioma, entonces peor se retraen en sí mismos. Obstaculiza mucho su desarrollo en el extranjero. Y la última herida es la de injusticia, que es injusto. Pues em, cuando, por ejemplo, la mamá castiga a todos los hijos por el error que cometió un solo hijo. Yo qué sé, un niño llegó y rompió la ventana, ¿cierto? Y son cuatro hermanitos. Entonces la mamá dice, bueno, ¿quién rompió la ventana? Pues Pepito, Pepito rompió la ventana. Bien, genial. Y los demás también quedan castigados, todos castigados por la ventana. Entonces, a excepción de Pepito, los otros tres dicen, pero ¿y nosotros qué? O sea, ¿por qué? Eso es injusto, nosotros no hicimos nada, él solito la rompió. No importa, las reglas son así, yo soy la que mando y los castigo a todos, ¿no? Entonces son cuando se cometen este tipo de injusticias y la persona siempre se caracteriza porque dice, es que esto no es justo, es que no es justo que esté pasando esto conmigo. ¿Por qué yo y no los demás? Entonces, cuando uno migra, pues es complicado, porque hay muchas injusticias en la migración. Porque tengo que validar mi diploma si yo estudié, no sé, ingeniería y la ingeniería es la misma aquí y en Alemania y en Francia? Y porque yo y estos alemanes sí no tienen que estudiar cuando van a Latinoamérica. Es injusto, ¿sí? Entonces uno de una vez detecta a esa persona, esta tiene heridas de injusticia. Y su característica principal es la rigidez. Todo tiene que ser así, cuadrático, como yo digo. Entonces, esas son las 5 heridas emocionales que necesitamos sanar si queremos ser felices en el extranjero. Wow, pues ahora ya conocemos estas 5 heridas y así como nos las estás planteando, ¿qué genera estas heridas, no? Que como lo planteas, se viene como desde la parte de la infancia con tus padres, que son regularmente los que generan estas heridas. Pero qué importante, Andrea, que cuando somos adultos, pues se van como redescubriendo y se van como activando otra vez por lo que dices, porque efectivamente, con las entrevistas de las mujeres valientes, muchas comentaban eso y creo que lo que más se quejaban, o a veces nos seguimos quejando, de repente es como de la burocracia que hay, por ejemplo, acá en Alemania, ¿no? Em, y entonces viene como un coraje, como un enojo y decir, pero es que en mi país, no sé, lo hacías más rápido, o es que en mi país hablabas con fulanito, sutanito y y sí te lo pasaban, ¿no? Y viene como una comparación, tal vez, ¿no? De los países de origen al país que emigraste. Sin embargo, en el país en el que estás viviendo actualmente, pues es el que emigraste, ¿no? Entonces, como que hay ahí un choque, tal vez también cultural, como dices, el Ujú. rechazo también a integrarte a una nueva cultura. ¿Cómo se da este proceso también? Tal vez, como bien lo dices, de manera inconsciente, porque uno luego no se da cuenta de todo ese proceso que va viviendo, ¿no? ¿Cómo es esta parte inconsciente de ir relacionando sus heridas de la infancia con estos cambios, pues, drásticos que llegamos a tener? Ah, claro, porque, a ver, el inconsciente actúa de forma automática. Uno puede ser muy amable, muy jovial, muy alegre, muy extrovertido,
pero de repente cuando sucede algo que el inconsciente reconoce como algo ya vivido en el pasado, entonces protege, ¿sí? Protege y protege de la manera como protegería a un niño pequeño, ¿sí? Entonces yo puedo ser muy alegre, muy extrovertido, pero de repente alguien me señala en el bus, me dice así con el dedo, Latina, lárgate de aquí, por ejemplo. Entonces ahí el lárgate ya como que uno recuerda ya por allá en el inconsciente, yo qué sé, en el colegio algún niño le dijo, lárgate, que no te queremos, lo que sea, y entonces uno vuelve a ser ese niño pequeño, se vuelve a sentir humillado y entonces actúa con inseguridad, ¿no? Entonces se siente abrumado, empieza a buscar su protección, no se defiende, no dice nada, algunas veces llora o en algunas otras ocasiones evita el problema, ¿no? No lo confronta, no hace algo para que esa persona no siga, por ejemplo, discriminando, ¿sí? Eh, es complicado porque uno pierde el control y son las emociones las que toman el control. Otros, en cambio, entonces entran en furia. ¿Por qué? Porque la herida de injusticia sale, es que es injusto que me traten así, es injusto que me diga eso, entonces yo salgo y entonces golpeo o grito o algún escándalo, ¿no? Porque con esa palabra de lárgate de aquí, ya, eso es injusto, no puede ser, ¿cierto? O puede salir la herida de rechazo. Oh, me están rechazando, no soy suficiente, no soy perfecta. Entonces, puedo empezar a justificar, ¿no? Yo puedo vivir acá, yo trabajo, yo no sé qué, ¿sí? O sea, cuando la verdad, cuando somos discriminados, el problema no somos nosotros, es esa persona la que tiene el problema, es esa persona la que sufre tanto, tiene un problema en su inconsciente tan fuerte que saca todo su veneno en el primero que vio, ¿no? Entonces, lo más saludable es no tomármelo de manera personal, no es conmigo, ¿sí? Pero cuando tengo una herida, la herida es la que toma el control, la herida es la que sale y es la que hace que yo me comporte de una manera o de otra manera o de otra manera, ¿no? Ya cuando yo soy consciente de que tengo la herida de rechazo o de que tengo la herida de humillación o que tengo la herida de abandono, que es en caso la que yo tenía, que es una porque yo tenía tres, siempre son varias, ¿no? No tenemos las cinco, pero no solo tenemos una, tenemos dos, tres más o menos. Entonces, es cuando tú sientes eso, ah, me dolió, o sea, algo pasó en mí. Entonces, cuando uno ya toma conciencia, ha hecho un trabajo con un psicólogo, uno dice, bueno, ¿soy yo o es la persona? Es la persona, ¿no? Es el del problema, ¿no? ¿Qué voy a hacer? O sea, ya entra la razón a trabajar. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a confrontar? ¿Quién está a mi lado? ¿Me puedo, o sea, puedo hacer algo o mejor me quedo callado o mejor llamo a la policía? O sea, como que ya puedo confrontar mejor la situación. Es muy importante por eso conocerme a mí mismo, saber por qué me está doliendo, porque si duele es porque en cierta medida creo que es verdad, ¿sí? Si alguien me dice, lárgate de Alemania, yo digo, ok, es tu problema, es tu forma de ver las cosas, genial, maravilloso, yo aquí estoy muy feliz, pago mis impuestos y me siento muy contenta, gracias, y hasta hablo muy bien alemán, ¿sí? No soy yo, eres tú, ¿sí? A ver, ¿qué vas a hacer? Pero cada persona tiene su manera de asimilar esto. Vuelvo y repito, si lo has trabajado, no te va a afectar, no te va a doler, puedes incluso ignorar a esa persona, que es lo mejor que uno puede hacer con los discriminadores, ignorarlos, hacerlos sentir que nadie los escucha y que nadie les pone cuidado y eso hace que ellos se vayan y se alejen de uno. Aquí ya entramos un poco en el campo también vibracional, como me siento yo. A veces uno atrae a las personas con su actitud, cabeza baja, hombros caídos. Entonces la persona dice, este que yo aquí puedo humillar o puedo tratar mal. Pero si yo ando altivo, con la cabeza en alto, sí, seguro de mí, nadie se va a meter conmigo. Eso hay que trabajarlo en nosotros. Claro. Fíjate que ahorita que comentas de las heridas de la infancia y con todos estos ejemplos que nos estás compartiendo, me viene a la cabeza también otro tema que nos compartió otro de nuestros expertos, que son los apegos. Ajá. ¿Mm? Entonces,
Hablábamos en ese momento de que cuando hay apegos, de repente los migrantes, las mujeres migrantes, regularmente pues nos genera como mucha angustia, como tú lo decías, dejar a tu familia, separarte de tu familia, y es algo con lo que estamos lidiando constantemente. Entonces, ¿qué tanto influye esos apegos? ¿Qué tipo de apegos influyen para que se generen las heridas de la infancia? ¿Y qué consecuencias hay con base a los apegos y relacionándose la herida de la infancia de acuerdo al apego? Porque no sé si tenga que ver con la familia, por ejemplo, que hay algunos que al principio, pues es normal que extrañes a tu familia, pero a veces pasan, no sé, 10 años y tú todavía estás añorando regresar a tu país o estar en tu país o, estar con tu familia, ¿no? Extrañas tremendamente a tu familia. Entonces, ¿qué tanto influyen los apegos en las heridas de la infancia? No. Influyen, claro que sí, pero un poco más con los duelos de la migración. Influye porque, bueno, yo esto lo trabajo mucho en mi programa Reinvéntate y encuentra tu camino de realización en el extranjero. Reinvéntate implica romper con mi pasado para reconstruirme en mi presente con las herramientas que tengo aquí y cómo lograr mis objetivos acá en el presente sin olvidar los objetivos que traía al migrar, ¿no? Porque uno cuando va a migrar, y eso lo explico más en mi libro, las diferentes etapas de la migración, uno se hace como una idea, un sueño, se construye una idea de quién voy a ser yo en el extranjero. Esa idea tiene que permanecer siempre muy presente y ser como esa estrella, la estrella del norte que nos guíe hacia dónde quiero yo llegar. ¿Tomará tiempo? Sí, uno se imagina que en 6 meses ya tiene casa, carro, perro y gato y verca y de todo, pero no, eso toma 5 o 6 años estabilizarse económicamente, emocionalmente, socialmente, etcétera, etcétera, pero lo vamos a conseguir, o sea, siempre se puede hacer. Pero sí hay un obstáculo muy grande y es el que tú acabas de decir, los apegos. ¿Y qué son los apegos? Son cordones umbilicales que tenemos con personas, con cosas o con hechos de nuestro pasado. Son cordones que tenemos que cortar con unas tijeras muy fuertes, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay personas, yo siempre digo, cuando empezamos mi programa Reinvéntate y encuentra tu camino de realizaciones, que es vital que tú encuentres tu verdadera razón de migrar. Porque uno puede decir, no, es que yo me vine por amor, porque conocí a mi esposo, o no, yo me vine por trabajo, porque me ofrecieron este trabajo, pero la verdad es que hay algo más abajo en nuestro inconsciente que nos hizo migrar. Y en muchas ocasiones es porque estamos huyendo de una persona o de un hecho o de alguna situación que vivimos, ¿sí? Entonces queremos, como se dice, poner mar de por medio entre nuestra familia y yo, ¿sí? Pero llegamos a Europa, en mi caso, y la familia está ahí llamando todos los días o diciendo, ay, que la abuelita se enfermó, que necesitamos dinero, que pasó esto, que pasó lo otro. Y uno, tratando de romper ese cordón umbilical, se hace un poco más fuerte ese cordón umbilical, porque el cordón umbilical es elástico. Entonces los apegos son elásticos y ahí viene el dolor, ahí viene el dolor. Entonces necesitamos aprender a distanciarnos y a ir rompiendo ese cordón umbilical, fortaleciendo nuestra personalidad, sobre todo mi rol. ¿Quién soy yo aquí? ¿Quién quiero ser yo aquí? ¿Cuál es mi rol como hijo o como hija? ¿Cuál es mi rol como profesional? ¿Cuál es mi rol como migrante? ¿Sí? Hay personas que efectivamente el separarse de su familia es extremadamente doloroso, cosa que debería haber pasado en la juventud. Cuando uno termina la adolescencia y empieza la juventud, tipo 20 años hasta los 30, en esos 10 años uno tiene que haber roto ese cordón umbilical y cambiar el rol con los padres, ya no de hijo a padre, sino de casi iguales los dos, ¿cierto? Es lo normal de la vida, pero la mayoría de las personas no lo hacen, llegan a los 40 y todavía están ahí con el papá y la mamá y no han roto ese cordón umbilical.
Hay otros apegos, apegos a, no sé, a los objetos materiales, apego a las costumbres, apego a los paisajes. Hay diferentes apegos que necesitamos trabajar. Pero ¿qué pasa? Que nuestra mente no puede dejar vacíos. Siempre tiene que estar como llenando esos vacíos con algo. Es un poco como con cuando uno tiene, no sé, es adicto al cigarrillo. Si uno no puede dejar del cigarrillo si no le mete otra cosa distinta. Entonces, agarremos los chicles y nos comemos los chicles en lugar del cigarrillo, ¿sí? Pero dejar el cigarrillo, ay, yo no fumo más de aquí en adelante, no, porque se genera un vacío psicológico y emocional que el cerebro lo va a llenar sí o sí, o con alimentación, entonces empiezan a comer y a comer en exceso, o con otro tipo de distracción como el alcohol o las drogas, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo, yo tengo un apego por mi familia, me migro, me voy al extranjero y digo, no, yo tengo que dejar de estar apegada a mis padres, ¿sí? Y entonces lo hago, me distancio, pero ¿qué hago? Busco otro apego acá. Entonces, ¿cuál es ese apego? Mi pareja. Entonces se genera esa dependencia emocional a la pareja. O no, a los hijos. Entonces mis hijos tienen que ser los que estén ahí siempre. O a mi trabajo, me vuelvo un obsesivo de trabajo. Ese es el problema de los apegos, que uno puede conscientemente decir, voy a romper este apego, pero inconscientemente está buscando otro apego. Entonces hay que siempre romper un cordón umbilical y llenar ese vacío que me deja esa ruptura con otro que sea saludable para mí, pero de forma consciente, porque si yo me vuelvo dependiente afectivo de mi pareja, pues ahí empezamos con las obsesiones, los celos, los problemas, o con los hijos que no los dejamos entonces también salir adelante, porque los posesionamos tanto que no los dejamos respirar, o en el trabajo que terminamos en un burnout. Siempre hay que analizar cómo voy a romper ese cordón umbilical y es más fácil si yo lleno esos vacíos con cosas que me gusten a mí. Entonces lleno mi vacío emocional de mi familia con un conocimiento mío, con una autoestima, con una seguridad de quién soy y a dónde quiero llegar aquí, con una estructura seria de mi personalidad. Claro, ir como compensando un poquito a lo mejor esos vacíos emocionales que de igual manera te hagan sentir pues satisfecha, ¿no? En especial contigo misma. Y pues yo creo que eso que nos mencionas, ¿no? Que te ayuden como a reinventarte también en un nuevo lugar, en un nuevo país, como es el caso de nosotras. Pero fíjate que ahora que mencionabas un poquito las características de las heridas, las chicas que fueron entrevistadas, algunas, compartían parte de sus experiencias y decían eso, que eran como un poquito controladoras, como lo mencionabas, en el sentido de Ujú. querer hacer las cosas bien, pero en todos los aspectos. Ya nos ponías un ejemplo de lo del idioma, pero las que llegan en un inicio, pues están más en casa y entonces es como de todo tiene que estar en orden, todo tiene que estar guardado, todo tiene que estar bien hecho y si no está bien hecho, entonces me frustro, me enojo y eso también hace que también, si tú vas a pedir una información, un trabajo o lo que sea, y como decías, no te entienden, o no te quieren dar el trabajo que tú quieres, entonces eso también las frustra porque quieren algo perfecto y no es así, no es así por lo menos al principio y eso les genera mucho enojo, mucha frustración, pero a veces también mucha tristeza y hace que como que ya no quieran salir, como que ya no quieran intentarlo y como que ya no quieran interactuar, de por sí les cuesta trabajo socializar. Eso también tiene que ver con sus heridas de la infancia. Tiene que ver con sus heridas de la infancia, claro que sí, y también tiene que ver con su ser o trascender. ¿A qué me refiero? A que, a ver, yo eso lo trabajo en mi programa con mujeres que han migrado por amor. ¿Por qué? Porque la mujer que migra por amor pierde como su estatus social, como su rol, quién soy yo, porque antes trabajaba, tenía de pronto su pareja y tenía su familia y tenía muy claro quién era y cuál era su rol.
Pero al migrar, sea que acompaña a su pareja, o sea que se consiguió un extranjero y se fue a vivir al país de ese extranjero, entonces ella pierde su trabajo, ¿sí? Por ese amor, por ese el casarse o por venirse a vivir con esa persona, y entonces empieza a buscar su rol en la sociedad donde llegó. Y empieza a buscar cómo sentirse útil. Entonces yo necesito sentirme útil y que mi pareja vea que yo soy útil. Entonces es cuando se obsesionan por la limpieza, por el orden, por la pulcritud y empiezan a establecer sus prioridades en esto, olvidándose de quiénes son, de cuál era su objetivo principal y llenándose de miedos, de ese miedo de no soy capaz, no voy a poder, el idioma es difícil, hay mucha, no sé, muchos papeles que llenar, validar otra vez ay, no, la carrera, entonces, o estudiar otra cosa. Entonces empiezan a buscar una zona de confort donde mejor me quedo en casa, pero soy útil. Soy útil haciendo esto, atendiéndolo, haciendo todo, em, pero se pierden a sí mismas y con los años empieza la frustración, la rabia, el perdí todo por ti, el no puedo hacer, no puedo seguir adelante y eso hace que todo se refleje después en la pareja o en los hijos y bueno, generalmente termina en una separación bastante dolorosa para los dos, ¿no? O para todos los miembros de la familia. Claro que tiene que ver con las heridas emocionales, porque si yo fui rechazada, entonces quiero ser perfeccionista, si yo fui abandonada, entonces que mi baja autoestima hace que deje que los demás pasen por encima mío, que me ponga en último lugar, si tengo la herida de traición, entonces yo mejor no confío en nadie, ¿sí? Ni en mi pareja o de humillación, entonces soy muy insegura, muy miedosa, mejor ni me quedo aquí en mi casita y la injusticia es, bueno, los de la injusticia son poco probable que se queden en casa porque son muy peleoneras, muy mal geniadas, muy de salir adelante así bien a luchar contra el mundo entero, ¿no? Pero sí es importante que nosotros nos preguntemos por qué migré, qué estoy haciendo acá y sobre todo qué quiero conseguir aquí. Porque si no soy feliz en el extranjero y me la paso, yo muchas veces le pregunto a mis pacientes, ¿y qué haces aquí? O sea, ¿por qué estás luchando contra el universo, contra Dios, contra todo? Porque tengo la obsesión de que quiero vivir aquí así viva mal, ¿sí? Si es de verdad muy profunda la necesidad de vivir en el extranjero, entonces acomodémonos al extranjero, busquemos mi nuevo yo aquí, reinventémonos acá, pero seamos felices, porque para vivir mal, pues mejor vivo mal al lado de la gente que me quiere y no vivo mal al lado de desconocidos, porque en el extranjero uno es nadie, nadie lo conoce, nadie sabe quién es uno, ni siquiera hablan el idioma de uno. Y es muy complicado expresar las emociones en otro idioma, ¿sí? Es que uno no puede decir me siento triste, deprimido. En alemán eso es otra cosa, ¿no? Entonces siempre es, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué quiero conseguir acá? ¿Cuál es mi objetivo de vida? Por eso yo en mi programa digo, reinvéntate y encuentra tu camino de realización, porque eres tú la que necesitas encontrarte a ti misma. Yo conozco y tengo pacientes profesionales que emigraron por trabajo, que ganan dinero, que de verdad están posesionados en grandes empresas y no son felices. Viven constantemente dudando de ellas, con el síndrome de no soy suficiente o el síndrome del impostor. Entonces, ahí hay que trabajar esa niña interior, esas heridas emocionales de infancia para que aprendan a disfrutar de lo que han conseguido, porque han conseguido mucho, pero no son conscientes de todo lo que han conseguido. Y hay muchas mujeres también que migran, por ejemplo, por amor y que sienten que tienen que trabajar, pero el marido les da estabilidad económica, digamos que tiene una buena posición y ellas se sienten mal de, entre comillas, mantenida, ¿no? Entonces ahí es qué estructura cultural está ahí interviniendo, ¿sí? Porque hay muchas mujeres que son felices de ama de casa, no hay ningún problema en ser ama de casa, pero es esa estructura cultural mental de eres mujer, tienes que salir adelante, tienes que trabajar, y entonces se la pasan luchando contra lo que sí les gusta, el hogar, cuidar los niños, son muy hogareñas, pero se sienten mal porque ahora en el siglo XXI está mal ser ama de casa, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que trabajar
en la migración, en el proceso migratorio, si es una herida, si es un duelo, si es solamente el proceso de aculturalización. Hay muchas cosas que analizar y pues ese es mi trabajo, ayudar a que las personas como que desenrosquen esa lana enredada que tienen en su cabeza y como que le pongan orden y sepan quién soy, para dónde voy y dónde soy verdaderamente feliz. Claro, sí, 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 así como no lo compartes, la verdad es que hay mucho, mucho que trabajar en el ser humano y sobre todo pues en estos cambios de duelo migratorio de personas que migramos y con esto de las heridas de la infancia. Y bueno, ¿qué, qué podemos, cómo podemos trabajar eso, Andrea? Yo sé que a lo mejor es una pregunta muy amplia porque va a ser dependiendo a lo mejor de cada persona y de todo lo que nos estás mencionando por cómo haya emigrado, qué duelo o qué proceso esté pasando en su etapa, pero un poquito de forma general que les pueda ayudar a las mujeres valientes, cómo trabajar sus heridas de la infancia. ¿Qué pueden hacer para ir trabajándolas un poco? Bueno, en mi Instagram tengo muchísimos consejos y tips sobre este tema. Pueden ir allá y mirar con detenimiento y tranquilidad todo lo que yo allí explico. Pero así como a grandes rasgos para nuestra audiencia del día de hoy, yo diría que lo primero que tienes que hacer es recordar ese momento exacto en tu infancia donde te sentiste herido, ¿sí? Donde te sentiste rechazada, donde te sentiste abandonada o traicionada o humillada o pensaste que lo que estaban haciendo era injusto, ¿no? A partir de ahí que viene ese recuerdo, porque ese recuerdo lo tenemos, ahí es, todos sabemos cuál fue ese momento. Entonces, eh, tomar ese momento, esa persona, ese niño, ¿sí? Y como abrazarlo, como decirle, te entiendo, te comprendo, te amo. Yo tengo en mi canal de YouTube una meditación buenísima para el niño interior, entonces ahí pueden hacer esa meditación donde digo, bueno, abraza a ese bebé, abraza a ese niño pequeño, abraza a ese estudiante o ese joven o esa joven que eres tú y perdónate, ¿no? Perdónate porque en últimas eres tú la que ha estado como guardando ese rencor y esa tristeza y que te creíste ese cuento de no soy suficiente, de nadie me quiere, todo el mundo es injusto conmigo, bueno, de no puedo confiar, ¿sí? Y a partir de ahí, porque yo ya sé, identifica cuál es la herida, ya sabes cuáles son, 5, ¿no? Entonces, incluso las puedes identificar con la manera que tú te expresas ahora, con todo lo que he explicado, tú, ah, eso lo digo yo, ah, eso me pasa, esa es mi herida, genial. Entonces, a partir de ahí, empieza, escríbelo por la noche, o sea, escribe estas, no sé, 3, 4 ideas de que tienes de ti misma, de todo es injusto, o nadie me quiere, y cámbialo, ¿no? Es una afirmación que vas a cambiar y por la noche, antes de dormir, ¿sí? Vas a recordar 5 momentos especiales de tu día, 5 momentos que te hacen ser feliz y después vas a repetir 3 afirmaciones positivas de ti. Soy valiente, soy inteligente, soy capaz, merezco lo mejor. Bueno, a partir, cambiando estas heridas que tú identificaste, ¿sí? Haz esto más o menos por 21 días, 25 días, dependiendo. Y en la mañana, al despertarte, ese es el complemento de la tarea, da gracias por 3 cosas. Si tienes por más, pues mejor, pero da gracias. Estoy viva, tengo esposo, tengo empleo, si no tienes empleo no importa, veo, escucho, camino, o sea, siempre hay muchas cosas por las cuales dar gracias. Y a partir de ahí, trabaja tu autoconocimiento. Si vas por la calle y algo te pasa, analiza qué pasó, qué fue lo que me molestó, fue un comentario, fue lo que dijeron. Si estás con tu pareja y eres explosiva, o sea, te sale el mal genio, hay algo. ¿Qué es? ¿Es el tono de la voz de él? ¿Es una palabra que dice él? Es un movimiento corporal, porque a veces, o a mí me pasaba con mi pareja que él siempre me hacía así como, y yo me ponía histérica, y yo un día dije, pero no dijo nada, él me decía, yo no te dije nada, pero es el mover la mano hacia atrás, así como, claro, yo me puse a analizar y dije, ya sé, es ese movimiento, ¿qué me recuerda ese movimiento? Ah, ya recuerdo,
fue mi profesora de primaria que se la pasaba haciendo así, como ignorándome, como diciendo, tú no eres importante y ahí está la herida. Es un movimiento, porque es que el inconsciente, la gente piensa que son momentos, que son, no, el inconsciente recuerda tonos de voz, recuerda expresiones o movimientos del cuerpo, o sea, hay que analizarlo bien. Y a partir de ahí, yo ahora que veo que mi marido hace así, yo digo, ignóralo, o sea, no soy yo, es él, es mi infancia, dejémoslo así, no me va a poner brava, o sea, ya, porque yo ya sé que él, no quiere decir que no todavía, cuando él mueve su mano hacia atrás, no se me mueva por acá algo en el estómago, pero mi consciente ya dice, es la herida otra vez, no me voy a poner brava, ¿para qué dañar este día tan bonito que tuvimos, no? Entonces, aunque yo le he dicho a mi esposo, no me hagas así, pues él es como parte de su personalidad, entonces él no va a cambiar. Y si como él no va a cambiar, pues tengo que cambiar yo. Entonces yo cambié y ya no le presto atención a esto. Eso es un ejemplo, pero hay muchas, muchas, muchas cosas que trabajar. Así que bueno, todos los interesados o interesadas pueden buscar ahí en mi canal de YouTube, en Instagram, o me pueden contactar a mí personalmente y podemos hacer una sesión para identificar cuál es tu herida y cómo trabajar. Ok, pues ya tienen ahí la recomendación de Andrea y pues claro, si quieren algún profesional, pues por supuesto pueden buscar a Andrea para que pues los ayude un poquito más específicamente y de manera profesional. Pero para terminar, Andrea, qué les quieres compartir? ¿Qué les quieres dejar? ¿Qué les quieres decir a todas esas mujeres valientes que se atreven a pesar de sus miedos, de sus inseguridades, de todo lo que van a vivir y de lo que están viviendo y de lo que todavía nos falta por vivir y que por eso se llama así, mujeres valientes, porque no cualquier mujer lo hace? ¿Qué les dejas como comentario a todas estas mujeres valientes migrantes? Sí. Mi comentario final es mi lema de vida y mi lema de vida es siéntete orgullosa de ser migrante. Siempre, toda la vida vas a ser migrante. Llévalo aquí en la frente como ese honoris causa, como un título honorífico, porque todo el mundo va a saber que tú eres migrante. Y si tú no te sientes orgullosa o orgulloso de ser migrante, entonces vas a estar perdiendo puntos con las demás personas. No, siéntete orgulloso, di yo soy migrante y soy feliz y me encanta ser migrante, soy de aquí y también yo soy de allá. Olvídate de ese lema de ni de aquí ni de allá. No, todo lo contrario. Tú eres de aquí, mereces estar aquí y también eres de allá y mereces estar allá. Eres feliz cuando estás allá y eres feliz cuando estás aquí. Eres migrante y ese es tu valor más importante. Hay que sacarle provecho a ese título maravilloso. Soy migrante. Qué bonito que lo veas, que lo sientas y que lo compartas de esa manera, porque yo creo que esa es la fortaleza que debemos de tener todas las mujeres que emigramos, porque la necesitamos y es algo que nos va a ayudar para enfrentar todos los retos que se nos presenten en un nuevo país. Pues Andrea, de verdad que me encantó mucho, pues el tema, me gustó mucho la manera en cómo lo compartes. Estoy segura que les vas a ayudar a muchas mujeres que escuchen este episodio y pues te quiero agradecer por haber estado con nosotros el día de hoy compartiendo tus conocimientos. Muchas gracias. Y bueno, hablabas de tu Instagram, ¿dónde te pueden encontrar? Si tienen dudas, si quieren algo más profesional, ¿dónde te pueden encontrar? Gracias, gracias, baby. Bueno, pues a mí me encuentran en absolutamente todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y LinkedIn como Andrea Mayoral o como Andrea Mayoral.psicólogo. Absolutamente en todos lados. Ahí tengo mucho, mucho, mucho que les estoy aportando a toda la comunidad. Y si quieren hablar conmigo en mi Instagram o en mi TikTok, ahí está un enlace para que programen una llamada de descubrimiento conmigo. Es una llamada gratis, vamos a hablar y si quieren continuar un trabajo profesional conmigo, pues ahí lo acordamos. Bueno, pues ahí tienen ya toda la información de Andrea
Y les quiero decir que sí les contesta Andrea, porque luego dicen, es que no contestan. No, les puedo asegurar que sí les va a contestar. Así que si están interesados en llevar algún programa o trabajar con Andrea con alguna cuestión psicológica, de verdad, háganlo. Andrea, muchas Si me gracias. permites una cosita, qué pena, Claro, claro. olvidé decir que mi libro Lejos de casa está en Amazon, lo pueden comprar en cualquier parte del mundo, está en papel o está también como ebook. Entonces, los que prefieran como libro electrónico o como libro de papel lo pueden conseguir. El enlace está en mi Instagram o en mi página web, que es www.andreamayoral.com. Ahí ustedes ingresan, escogen la bandera del país donde vives y ahí te manda el enlace del Amazon del país donde vives para que puedas adquirir el libro. Qué pena haberte interrumpido. No, 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 no. Es que también a mí se me pasó lo de los otros libros y son buenísimos y yo creo que vale la pena que los tengan porque tan solo los temas como este de Lejos de Casa, pues surge como esa necesidad de quererlo pues leer porque seguramente trae mucha información valiosa que nos puede ayudar a todas las personas que emigramos. Muchas gracias, Andrea. Pues ya saben las redes de Andrea, ahí ya también les comentó del enlace en el que pueden buscar por si les interesa alguno de sus libros. Ese solamente es uno, pero pues ya les leí muchos, así que el que más les guste o todos, búsquenlos, por favor. Andrea, Muchísimas gracias. muchas gracias a ti también, por haber compartido tu conocimiento y por tu valioso tiempo. Muchas gracias. Adiós, gracias. Y bueno, pues mis queridas mujeres valientes, hemos terminado un nuevo episodio. Nos estamos viendo muy pronto con un nuevo tema, con un especialista también especial y con tanto conocimiento como Andrea. Y pues no dejen de escuchar los episodios porque cada uno tiene una historia hermosa que les va a dejar mucho aprendizaje. Y ahora con nuestros expertos les dejan un aprendizaje tremendo. Síganos, por favor, en el podcast Mujeres Valientes. Nos vemos en otro episodio. Hasta pronto.